a continuar. Entonces vamos a trabajar ahora con la solución de problemas elípticos, como estábamos trabajando. Y recuerdo lo que es el problema de Poisson. En el problema de Poisson queremos resolver esta ecuación menos Laplaciano de U igual a f de x en una determinada región omega. Y pedimos, esta es la que se llama condición Dirichlet homogénea, es que U valga 0 en la frontera de mi dominio. Normalmente vamos a pedir que F pertenezca a L2 de omega. Entonces ya vimos en una de las aulas pasadas que decimos que U es una solución débil, fraca en portugués, creo que es la palabra, si verifica la siguiente igualdad, que es que la integral sobre omega del gradiente de U producto interior con el gradiente de B sea igual a F veces a la integral sobre omega de F por la función B para toda B en haga 1, 0 de omega. Y además pedimos que la U pertenezca a haga 1, 0. Vamos a ver que cuando hablamos de una solución débil, no estamos perdiendo lo que es una solución normal, la solución fuerte. Es decir, si trabajamos con una F que pertenezca a L2, pero además sea continua, si estamos pidiendo que la función que tenemos del lado derecho sea continua, y si tenemos una solución a ese problema, hay que estar seguros de que existe, no sabemos si existe o no, pero si U es una solución de este problema en las de clase C2 y que sea de clase C1 hasta la frontera, por ejemplo, entonces U es una solución débil. Y eso se tiene, ¿por qué? Porque cuando tomamos una función prueba en las funciones de clases infinito con soporte compacto, entonces podemos multiplicar nuestra ecuación original menos Laplaciano de U igual a F, ¿verdad? Por la phi, y debido a esta identidad que va a ser cierta porque la solución phi tiene soporte compacto, o sea, phi vale 0 en la frontera de omega, entonces se vale integrar por partes porque U es de clase C2, en particular es de clase C1 en la cerradura de omega. Entonces, esta función es de clase C1 con soporte compacto y se tiene que esta integral va a valer 0. Y por tanto, con estas igualdades vamos a tener que el gradiente
de U punto gradiente de phi integrado va a ser igual a F por phi para toda phi en este espacio. Pero ahora recordemos que haga 1, 0, ¿verdad? Es la cerradura de estas funciones de clases infinito con soporte compacto en haga 1. Es esta cerradura. Entonces, si se satisface esta igualdad para toda phi en las funciones de clases infinito con soporte compacto, va a ser verdadera también para toda phi en haga 1, 0 y se tiene que U es solución débil. Entonces esto va a resultar siempre. Bueno, podemos generalizar la idea de esta ecuación de Poisson a otro tipo de operadores más generales, no solamente con el laplaciano. Entonces, vamos a ver lo que se llama un operador elíptico. ¿Cómo vemos esto? Bueno, vamos a considerar unas funciones que dependen de los dos índices I, J, que pertenezcan a L infinito de omega y sean simétricos. O sea, el índice AIJ va a ser igual a AJI. Vamos a considerar una C en L infinito de omega y N más 1 funciones en L2 de omega. Además, en la frontera vamos a considerar una función que sea G tilde que pertenezca a haga 1 de omega. Y consideraremos un nuevo problema que es este término que tenemos aquí, él es el equivalente a menos laplaciano de U. Tenemos un operador en forma divergencia, de hecho. Entonces, estamos pidiendo la parcial con respecto a X de estas funciones que pertenecen a L infinito y están multiplicando a la derivada con respecto a Xj de U. Y queremos que se resuelve esta ecuación diferencial parcial. Bueno, ¿cuándo vamos a tener una solución débil? Bueno, pues cuando nosotros multipliquemos por V en haga 1, 0, integremos por partes, o sea, todo lo que se está haciendo aquí es usar de alguna manera integración por partes o la fórmula de Green, Stokes, demás. Entonces, sí, cuando integramos por partes con funciones prueba que pertenezcan a haga 1, 0, se tiene que la igualdad que tenemos acá, ¿sí? Es decir, quitamos la derivada que estaba en ¿Puedes este. cantar un agua, por favor, por no te? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? No, es que está negro. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? Bueno, entonces tenemos estas derivadas que pasan a la función V, que está aquí, y el resto, pues esto simplemente es integrar al producto de la U con la V, y del lado derecho tenemos la F0 con la V, y nuevamente
aquí teníamos estas derivadas de una función en L2, pues también integramos por partes y esas derivadas van también a la V. ¿Con qué funciones prueba? Pues con las V's en haga 1, 0. Ahora, estábamos pidiendo un dato en la frontera distinto de 0, y entonces lo que pido es que U menos el dato que teníamos, recordemos que estamos pidiendo que G tilde pertenezca a haga 1, pues que la diferencia entre 1 y G tilde pertenezca a haga 1, 0 de omega. Eso es lo que sería una solución débil. Bueno, si se tiene una solución débil, esto sucede si solo si se tiene esta igualdad, pero la igualdad no es punto a punto, sino como operadores en haga menos 1. Recordemos que haga menos 1 es el dual de haga 1, 0. ¿Sí? Entonces es una igualdad, una identidad como operadores. Pedimos que la traza de U sea la traza de G tilde en L2 de la frontera. Y eso es pedir que U sea igual a G tilde en la frontera. Bueno, vamos a proponer un operador J que está relacionado con este operador elíptico. ¿Quién es el operador J? Pues es el que podemos integrar con respecto a hacer integrar por partes con respecto a xi y entonces nos queda esta integral sobre omega con la suma de mis coeficientes a y j y estas integrales, este término al cuadrado y la parte donde estoy aplicando mi operador F0 más la parcial de Fi con respecto a Xi como un operador en haga menos 1. Habíamos descrito quiénes eran todos los elementos de haga menos 1 ya con anterioridad. Entonces podemos poner ese operador para todas las funciones que pertenezcan a haga 1 de omega. Bueno, ¿qué necesitamos para poder resolver este problema? En realidad no había yo puesto nada y entonces vamos a necesitar, va a ser muy importante, una condición que se conoce como la condición de electricidad de este operador A y J. Teníamos las derivadas de A y J. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Bueno, pues vamos a pedir que mis A y J sean simétricas, como ya lo había yo dicho, ¿sí? Esta simetría y que sean funciones del infinito de omega. Y lo que vamos a pedir, o sea, aquí estamos pensando que es una matriz que está actuando en Rn, y cuando multiplicamos por vectores xi y xi, o sea, xi es el vector xi1, xi2,
hasta xi n de números reales, entonces cuando tomamos la suma de mis coeficientes por cada coordenada de mi vector xi, xj, ¿sí? Y esto está relacionado con los índices que tenemos aquí, o sea, es pensar en una multiplicación de matrices, ¿sí? Bueno, pues existe un número alfa cero positivo que me acota inferiormente este producto por alfa cero, la norma del vector al cuadrado. Y esto se satisface para todos los puntos de Rn. Entonces, esto es lo que va a ser mi condición de elipticidad. Bueno, y también vamos a pedir, entonces, que la C sea mayor o igual que 0, casi por donde quiera en omega, ¿sí? Bueno, vamos a pedir, que ya lo habíamos dicho, esto sí, que F0 hasta Fn pertenezcan a L2 de omega y que G tilde pertenezca a H1 de omega. Bueno, en esas condiciones, el teorema que tenemos es que hay una única solución débil U del problema que habíamos planteado, es decir, queremos resolver este problema, es decir, esta es la solución débil, ¿sí? Queremos resolver 5. Va a haber una única solución a este problema y además esa solución va a estar relacionada con con la J. ¿De qué manera? Va a satisfacer que minimizamos a este funcional. Entonces, se va a tener que la solución U va a minimizar a J para todo Z que pertenezca a G tilde más H1, 0 y además U pertenece pertenece a H1, 0. Y esto también, ¿no? Z es igual a una función G tilde más una Z tilde que pertenece, la última, a H1, 0. Esta es la notación que estoy utilizando. Entonces, este es un resultado más general que el que vimos para el laplaciano, ¿verdad? Bueno. Para probar la existencia, entonces, de esta solución, vamos a aplicar el teorema de Lax-Milgrom. ¿Dónde vamos a trabajar? Bueno, pues vamos a trabajar en H1, 0 nuevamente. ¿Y quién va a ser mi forma bilineal? Bueno, pues la forma bilineal va a ser A de W B, va a estar dada por quién? Pues por la integral sobre omega de la suma de mis coeficientes A y J por la derivada de W con respecto a Xj, la de B con respecto a Xi,
más C por el producto de W con B. Y esto está definido y está acotado, esto toma valores en R cuando lo hago con funciones en haga 1, 0. Entonces, está bien definida por la desigualdad de Helder. Pertenece, estos valores están en los reales, ¿verdad? Es continua y es coerciva en haga 1, 0. Entonces, ¿por qué tenemos la continuidad y el que está bien definido? Bueno, pues simplemente es acotar el valor absoluto de A evaluada en W y en B por, metemos la desigualdad del triángulo para las integrales, ¿verdad? Entonces va a ser menor o igual que esta sumatoria de los valores absolutos de las integrales más esta otra sumatoria y acotamos por la desigualdad de Helder. Aquí estamos acotando a IJ, la parcial con respecto a XJ de W, la parcial con respecto a XI de B. Esto, ¿por quién lo acotamos? Bueno, por un lado es menor o igual que la norma de AIJ en L infinito, que me va a dar parte de esta constante, ¿verdad? Y esto está acotado por la integral de la derivada al cuadrado a la 1/2 por la integral de la parcial de B a la 1/2, ¿sí? Y entonces, para el término CBWX, pues esto es menor o igual que la norma de C infinito por la integral de W cuadrado a la 1/2 por la integral de B cuadrado a la 1/2. Y finalmente logramos mayorar por esta suma que multiplica esta suma, y aquí hay una constante que va a depender de todas las normas, tanto de C como de las A y J en el infinito. De esta manera logramos acotar, entonces ver que es lineal, que es una forma bilineal, es lo mismo que en el caso de el laplaciano, y la continuidad pues la acabamos de demostrar gracias a esta cota. Entonces, mi operador, mi forma bilineal es continua. Además, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos justamente la condición. Yo aplico mi forma bilineal en el mismo punto en las dos coordenadas, pues esto va a ser mayor o igual que esto, ¿sí? Bueno, recordemos, bueno, aquí en realidad falta este término, ¿verdad? Pero, es decir, aquí me falta C, la norma de C infinito por la integral en omega. No, C nada más. Me falta este término, ¿no? Porque habíamos dicho esta parte es mayor o igual que el alfa 0
Y aquí puedo acotar por aquí por Poincaré o por lo que gusten. Como C es mayor que 0. Ah, bueno, pues sí, porque C es mayor que 0. Con eso ya se tiene. Si no, se tiene que trabajar un poquito más. ¿Ok? Estamos trabajando en omega acotado y entonces tenemos que es una forma coerciva en haga 1, 0. Y ahora podemos definir una forma lineal porque para el teorema de Lax-Milgram lo que decimos es que existe una única solución A de U V igual a L de B para todo B en el espacio donde estemos trabajando. Entonces tenemos que decir quién va a ser la parte lineal, el operador L, ¿sí? Este operador L de B. Bueno, pues ese operador es una forma lineal sobre haga 1, 0 y estamos metiendo, o sea, aquí en esta parte lo que es importante es que estamos metiendo los datos de G tilde, porque no estamos resolviendo un problema homogéneo. G tilde no es 0 en la frontera, no estamos pidiendo que U valga 0 en la frontera. Entonces, esta parte es un poco más delicada, ¿verdad? Porque teníamos G tilde es una función en haga 1 y pedimos que U sea G tilde en la frontera de omega. Bueno, en realidad lo que hacemos es trabajar o proponer una solución al problema con restando G tilde para que valga la resta, valga 0 en la frontera de omega. ¿Sí? Y la forma de hacerlo es trabajar siempre con, de alguna manera, U menos G tilde. ¿Sí? Buscar una solución que sea U menos G tilde y de esa manera va a resolver A de V igual a la parte que venía dada por mi ecuación, o sea, esta es la F que yo quiero resolver, es esta parte, ¿verdad? Estamos en el caso como operador, ¿sí? Estamos queriendo resolver igual a esto, pero para tener que la traza de U sea igual a la traza de G tilde, lo estoy metiendo en esta parte, la parte de la G tilde. Y entonces resuelvo con este término que puse aquí en rojo, ¿sí? Si esta forma es una forma lineal, es continua sobre haga 1, 0 de omega, y entonces el teorema de Lax-Milgram me va a decir que puedo resolverlo. Bueno, hay que ver que en efecto, esta forma que definí pertenece al dual de haga 1, 0. ¿Y eso por qué se tiene? Bueno, claramente es lineal, ¿sí? Y lo podemos acotar. ¿Por qué lo podemos acotar? Pues porque integramos, ¿verdad? De esta manera, ese es el operador como lo estamos considerando, podemos acotar y
G tilde pertenece a H1. Entonces podemos utilizar Helder en cada uno de los términos y vamos a tener esta desigualdad, ¿sí? Entonces, Laxmi-Gram nos dice que se puede resolver el problema, que existe una solución en H10 de omega a ese problema, es decir, existe una única U que resuelve A de UV igual a L de B para todo B en H10 de omega, ¿sí? Y hemos resuelto el problema elíptico con un valor G tilde en la frontera. Bueno, nada más un comentario. Si ponemos un valor en la frontera que no pertenezca a G tilde, ya podemos tener problemas. El aula pasada vimos estos espacios extraños que eran los haga S de omega con ese fraccionario. Podía ser, ¿no? Cualquier número real, en realidad. Para poder resolver este problema, no nos basta G tilde en L2. Esto no es suficiente. Necesitamos al menos que G tilde pertenezca a, haga un poco más de un medio, ¿sí? Entonces, trabajamos en H1 porque es mucho más fácil, se puede debilitar esa condición, pero no vamos a llegar nunca a L2. Entonces, eso hay que tener cuidado, no se puede trabajar normalmente con datos en la frontera en L2, necesitamos más, ¿sí? Y pues una de las formas es poner un dato en H1 que ahí seguro podemos resolver. No necesitamos espacios de Sobolev fraccionario. Bueno, vamos a ver cómo estas soluciones que estamos proponiendo no solo pertenecen a H1 de omega. Y también quiero ver el caso en que hablemos de soluciones en LP. Entonces, recuerdo este teorema que vimos, creo que el aula 4, ¿sí? Que nos caracteriza a las funciones U en LP que pertenecen a W1P. De todas estas condiciones vamos a utilizar frecuentemente el punto 3. Es decir, vamos a caracterizar a las funciones que pertenecen a W1P como aquellas funciones en LP que cuando yo las traslado por H y comparo con la función U en LP de pequeño omega para todo abierto fuertemente contenido en omega, eso está acotado por H. Entonces vamos a usar ese resultado más adelante. Bueno, vamos a ver un resultado. Ahora volvemos al laplaciano porque es más fácil que trabajar con operadores elípticos en general. Y vamos a
ver qué podemos mejorar la regularidad, simplemente si tenemos que la frontera de omega es más regular, hay muchos typos aquí, perdón. Si la frontera es acotada, o sea, estamos trabajando en omegas abiertos de clase C2, recordamos que lo que quiere decir esto es que este es omega, entonces puedo cubrir la frontera de manera que lo lleve a esta parte, ¿verdad? Al plano o a RN, y estoy mandando esta parte en la parte superior en RN más con funciones que sean de clase C2, si estoy diciendo que la frontera es de clase C2. Mientras más regularidad pida, más regularidad voy a pedir a estas funciones que me transforman la frontera de omega en la frontera de Rn más y me mandan a esta bola en Rn. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a necesitar, si queremos ver que la solución es más regular de lo que originalmente nos da el teorema de Lax-Milgram, pues esto va a depender, bueno, evidentemente de los datos, es decir, si pedimos que F pertenezca a L2, eso es lo primero que hay que pedirle, cierta regularidad a la F. El ejemplo anterior del problema elíptico, yo estoy pidiendo que F pertenezca al dual de H1, 0, esté en H-1. En este problema pido que F pertenezca a L2, no estoy pidiéndolo en H-1, ¿sí? Esa es una diferencia que tenemos. En este caso, pido el dominio que sea un abierto de clase C2 con frontera acotada, o bien puede ser Rn más, la parte positiva de Rn. También ahí es válido el resultado, ¿sí? Entonces, mi solución débil, esto es pedir que U sea una solución débil de el problema de Poisson. Aquí estoy pidiendo menos laplaciano de U igual a F en omega y U igual a 0 en la frontera de omega. Entonces tengo una solución débil del problema de Poisson. Pues en estas condiciones, la solución va a ser más regular, es decir, no solamente va a estar en H1,0, sino que va a estar en H2. La norma de U en H2 va a estar acotada por una constante veces la norma de F en L2. Esto me da una continuidad respecto a los datos que tengo en el problema, ¿sí? Y además, si yo voy aumentando la regularidad del dominio y de la F, esto es H super M, haga super M, esto es haga M, si omega es de clase CM más 2, siempre le pido 2 más que la regularidad de la F, entonces mi solución va a pertenecer a haga M más 2 y vamos a tener
la acotación, la continuidad con respecto a los datos. Y aquí es muy importante que recordemos las inclusiones de Sobolev. Es decir, si F está en haga M con M mayor que N medios, entonces podemos utilizar las inclusiones de Sobolev para la U, ¿sí? Porque U va a estar en haga M más 2. Entonces, en ese caso, la solución es una solución clásica, ¿sí? Va a ser una función de clase C2 hasta la frontera. Y además, bueno, pues si omega resultó ser de clase C infinito y el dato F también es de clase C infinito hasta la frontera de omega, entonces mi solución pertenece a las funciones de clases infinito hasta la frontera de omega. O sea, quiere decir que mi solución débil va a ser una solución clásica si el dominio donde estamos trabajando es suficientemente regular y el dato es suficientemente regular, ¿sí? Entonces se recupera la solución clásica. Entonces voy a dar nada más la idea de la demostración. La demostración es larga, es no tan evidente, pero si trabajamos en RN es muy fácil, ¿sí? Y utiliza justo esta caracterización que dimos de las funciones en W1P de omega, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que se hace en RN? Bueno, si supongo que tengo una solución en haga 1, entonces voy a trabajar con este operador de H, de haga, ¿sí? De U, ¿qué hace? Pues es una aproximación de la derivada, en realidad, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando U en X más haga menos U de X y derivo entre la norma de haga. Eso, como no estoy pasando al límite, está bien definido. ¿Y qué teníamos? Teníamos que U es un elemento de haga 1 de Rn. Entonces, si yo lo traslado por H o lo traslado por menos H, eso, menos H menos haga, sigue perteneciendo a haga 1 de Rn. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, yo voy a definir a phi como este operador de haga de U, pero de menos haga, de haga de U, esa va a ser mi phi. Y esa pertenece a haga 1 de Rn. ¿Y dónde sustituyo? Pues sustituyo en lo que es la solución débil de mi operador. Entonces, estoy en esto, ¿verdad? Sustituimos acá. Aquí ya no se ve nada. Entonces, sustituyo en este mi phi definida como la traslación por menos h, bueno, la derivada, digamos, la aproximación de la derivada por menos haga de la derivada
de la aproximación de la derivada en Haga de mi solución U y nos va a quedar esta identidad. ¿Qué nos permite ver esto? Pues nos permite ver que la norma en Haga 1 de la D Haga de U al cuadrado, pues va a estar acotado aquí simplemente de este lado. Aplicamos la desigualdad de Helder, ¿sí? Con lo que tenemos que esta de Haga está acotada por la norma de F en L2 y por esta norma en L2. El resultado que vimos nos dice que si yo traslado por menos Haga a la B en L2 y está acotada por el gradiente, es una caracterización de una función en Haga 1. ¿Qué nos dice el resultado anterior? Nos dice que D Haga está acotado de esta manera y en consecuencia tenemos que D Haga de U en Haga 1 pues está acotado por la norma de F en L2 y en particular pues cada una de las derivadas parciales con D Haga, es decir, su aproximación de la derivada está acotada por la norma de F en L2. Y esto justamente es una caracterización para decir, bueno, ya sabíamos que U pertenecía a Haga 1. Con esto estoy diciendo que la derivada, cada una de estas, pertenecen a Haga 1 también. Esa es la caracterización que vimos en ese teorema. Y entonces obtenemos que si U está en Haga 1 y todas sus derivadas de orden 1 pertenecen a Haga 1, pues estamos en Haga 2 de Rn. Este resultado se puede generalizar conforme vamos trabajando en Rn más o en un dominio omega con frontera regular, pero es delicado, es un trabajo delicado porque hay que ir trabajando con este operador de Haga dependiendo de la dirección, ¿sí? Y tomar Haga en ciertas direcciones y ver que se sigue permaneciendo ahí. Esto está bien hecho en el Evans, en el libro de Evans. Bien trabajado. En el Bresis, en la versión antigua no está muy bien trabajado. Me parece que en la versión en inglés, que es más o menos nueva, ahí está mejor hecho. En fin, es un trabajo fino. Bueno, vamos a ver ahora el principio del máximo. Si tenemos una función de clase C2 en omega, vamos a decir que la función es armónica si el laplaciano de la función es igual a 0 en omega. Esa es la definición de una función armónica. Entonces, hay resultados muy clásicos de análisis armónico que nos dice que si estamos en un conjunto acotado y abierto de RD o Rn y U es de clase C2, intersección de continua hasta la frontera y es una función armónica, aquí estamos hablando de soluciones clásicas,
¿sí? Pues entonces el máximo de U en la cerradura de omega es igual al máximo de U en la frontera. Y el principio débil del máximo, este es el principio fuerte del máximo que nos dice esto, y el principio débil del máximo nos dice que si además omega es conexo, existe un punto x0 tal que U de x0 es igual al máximo de U en todo, en la cerradura de omega. Bueno, el teorema que nos atrae ahora es generalizar este resultado para funciones armónicas a funciones que resuelven el problema de Poisson y que se garantice un resultado como un principio del máximo para las soluciones débiles. No tiene que ser una solución fuerte. Bueno, entonces el teorema va a ser el siguiente. Si yo tengo una función f en L2 de omega y una solución, una solución en H1 de omega, intersección las continuas hasta la frontera y que resuelva que el gradiente de U veces el gradiente de phi más U phi sea igual a F por phi para todo phi en H1, 0. Aquí, si ven, no estoy pidiendo que la U pertenezca a H1, 0. Estoy pidiendo pertenece a H1 de omega y es continua hasta la frontera, que en muchos casos se va a tener en particular, dependiendo de la dimensión, si se tiene una solución débil, si realmente tenemos este tipo de cosas. Aquí simplemente pido que se satisfaga 12 para U en este espacio. Bueno, si satisface eso, entonces vamos a tener que yo considero al ínfimo, no tiene que ser, no es necesariamente un mínimo, ¿sí? Pero si yo tomo el ínfimo de U en la frontera, el ínfimo de mi función f en omega y tomo el mínimo entre los dos, bueno, eso me va a acotar a U de x por abajo y a su vez la función en ese punto va a estar acotada. Tiene sentido hablar de U de x porque estamos con funciones continuas hasta la frontera. Recordemos esta hipótesis, ¿sí? Entonces esto tiene perfecto sentido. Si no, hablar de la función en un punto es complicado, ¿verdad? Porque es un conjunto de medida 0, pero en este caso se puede y va a estar acotado por, tomo nuevamente el supremo de U hasta la frontera, el supremo de U de F en omega y tomo el máximo de esos dos valores, pues va a estar acotado por eso. O sea, ¿qué me está diciendo? Que el valor máximo que puede tomar la U, si F, por ejemplo, es 0, pues está acotado por el valor máximo en la frontera de la U y el ínfimo en la frontera de la U. Si F es distinto de 0, pues depende de los valores de F. ¿Sí? Bueno, un momento porque el perro está ladrando. El cachorro. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Pues vamos a usar lo que se conoce
como el método de truncamiento de Stampacchia. Para ello, vamos a construir una función de clase C1 en los reales. Cállate. ¿Qué haces? Ya. Vete para allá. Una disculpa. Bueno, vamos a considerar una función de clase C1 en los reales cuya derivada esté acotada. Eso lo podemos hacer. Que sea estrictamente creciente en cero infinito y que valga 0 si estamos en valores S menor o igual que 0. Esto es, tenemos la G, viene por 0, va a venir por 0, por lo menos hasta 0, y después sube suavemente. ¿Sí? Eso se puede construir fácilmente. La derivada está acotada, G es estrictamente creciente y vale 0 siempre por la parte negativa, los reales negativos. Bueno, vamos a definir K como el máximo del supremo de U en la frontera y el supremo de F en omega. Voy a suponer que es menor que infinito, porque si es infinito ese máximo, ya está demostrado, ¿verdad? La U pues siempre va a ser menor o igual que infinito y no hay ningún problema. Entonces voy a suponer que esa letra, ese número es finito, es un número, es finito, ¿sí? Y voy a definir una función b que sea la función que construí, es decir, esta g que va así hasta 0 y luego crece suavemente, ¿sí? Evaluada en mi función u menos esta k. Y ahora tengo que hacer dos casos. El caso en que la medida de omega sea finita es el siguiente. Entonces vamos a hacer este caso. Bueno, primero, claramente la B pertenece a haga 1 de omega, porque pues es simplemente mi función, esta función de clase C1 evaluada en U menos K, ¿sí? Y además, o sea, esta es una función simplemente de clase C1 sobre un conjunto de medida finita, pues está en el infinito, es claro que está en L2, su derivada también va a estar en L2, entonces pertenece a H1. Por otra parte, ¿qué pasa con la frontera o con los valores en la frontera? Bueno, la función es continua hasta la frontera, ¿sí? Y ¿cuánto vale en la frontera? Bueno, pues por cómo la construí, evidentemente va a valer 0 sobre la frontera. Si se alcanza el supremo en la frontera, pues vale, o sea, si U tiene un máximo en la frontera, vale exactamente UG de 0, que vale 0, y si U es menor que ese supremo, pues también vale 0, porque G se anula en los reales negativos, ¿sí? Y por tanto, puedo sustituir en 12. O sea, puedo, en lugar de poner phi, puedo poner en esta ecuación, puedo poner la V. ¿Sí?
Bueno, la sustituyo, o sea, pongo esto y tenemos esta igualdad. Es simplemente una sustitución. Y ahora, justamente porque estamos en el caso en que la medida de omega es finita, puedo sumar y restar menos k veces g de u menos k de ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Y sigue siendo una identidad. Bueno, tenemos esto. ¿Qué le pasa al primer sumando? Bueno, pues hago las cuentas porque aquí nada más escribí este gradiente de u punto gradiente de g en u menos k, pero lo puedo calcular. Y eso es el gradiente de u al cuadrado por g' evaluado en u menos k. ¿Qué pasa con ese término? Este término, pues siempre va a ser mayor o igual que 0, porque gradiente de u está al cuadrado y G' es estrictamente creciente para los valores en los reales positivos y va a ser pues constante 0 en los reales negativos. Entonces, esa G' siempre va a ser mayor o igual que 0. Por otro lado, por cómo definí mi número K, pues tenemos que F menos K siempre es menor o igual que 0. Y por definición de G menos K es mayor o igual que 0. Y por tanto, ¿qué vamos a tener? Pues que esto va a ser siempre menor o igual que 0. De esa manera, lo que obtenemos es que porque este término, ya vimos, este término, ya vimos que es este término, es siempre mayor o igual que 0, pues el siguiente tiene que ser el que sea negativo porque el otro no lo es. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que esto sea menor o igual que 0, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la G? Pues G o es 0, ¿sí? O es positivo, por cómo la construí. Entonces, quiere decir que U tiene que ser menor que K, que es lo que queríamos demostrar. El contrario, la otra desigualdad se hace exactamente igual. ¿Qué hacemos con el caso de medida infinita? Bueno, pues tomamos simplemente un K' que sea mayor que K y que sea positivo, que por ahora no sabemos que esa K que tomamos como el supremo el máximo del supremo de U en la frontera y del supremo de F tenga que ser positivo. Entonces, simplemente tomo un K' que sea mayor que K, pero que sea positivo. Entonces, tenemos la misma condición que antes. Eso es exactamente igual. Pero ahora lo que vamos a ver es que yo tengo que G pertenece a L1 de omega, ¿sí? O sea, G en U menos K' pertenece a L1 de omega. ¿Por qué se tiene? Bueno, porque si yo tomo a
G en U menos K' menos G en menos K', como la derivada de la G en valor absoluto está acotada por M, pues tenemos que esta diferencia está acotada por M veces el valor absoluto o el módulo de la U. Y además, G en menos K' es 0 porque es G evaluada en un número negativo. ¿Sí? Entonces, esto nos dice que G en U menos K', perdón, aquí es K mayúscula. ¿Quién es esa integral? Pues esa integral la puedo escribir como la integral donde U es menor que K', pero entonces esa parte de la integral va a ser 0, y la otra parte es la integral donde U es mayor o igual que K', pero donde U es mayor o igual que K', acotamos gracias a esta desigualdad, pues me queda acotado de esta manera ese término. U pertenece al E2 y entonces tenemos que G en U menos K' pertenece a L1 y hacemos exactamente el mismo procedimiento que en el caso anterior. Es decir, sumamos y restamos nada más que con K' estos términos y llegamos al mismo resultado. Entonces ahí se tiene el principio del máximo. A ver, un minuto, por favor. Bueno, en general, cuando vimos el problema elíptico en general, si tenemos que mis coeficientes A y J satisfacen las condiciones de elipticidad y C es mayor o igual que 0, entonces, si tengo una solución o una función U que pertenece a H1 de omega y es continua hasta la frontera, y F pertenece al E2 y se satisface esta igualdad para toda función en H1, 0, entonces, si tenemos que U es mayor o igual que 0 en la frontera de omega y F es mayor o igual que 0, entonces U va a ser mayor o igual que 0 en omega. Es otra forma de escribir el principio del máximo. Bueno, pues hasta ahí este tema del principio del máximo y de el problema elíptico en P igual a 2. Ahora nos interesa lo que sucede si tengo un dato F que pertenece a LP. Entonces, la idea, queremos demostrar que este problema, bueno, tiene sentido y tiene una solución débil o en el sentido de LP, digamos, como funciones de LP,
con U, si omega es suficientemente regular, con U en el espacio de Sobolev W2P de omega, intersección W1P0 de omega. Bueno, sabemos, bueno, el lema que queremos, que vamos a utilizar, viene en el Gilbert-Trudinger, nos dice que si omega es un acotado de clase C11 y consideramos el menos laplaciano, ¿no? Aquí no lo estoy viendo en el caso general. Entonces, va a existir una constante C independiente de U, tal que para P entre 1 e infinito, aquí no podemos tocar los casos infinitos y demás, pues vamos a tener que la norma de U en W2P está acotado por una constante veces la norma del laplaciano de U en LP para todas las funciones que pertenezcan a W2P intersección W1P0 de omega. ¿Qué estoy diciendo aquí? O sea, es como parece, bueno, que tiene que ver esto. Cuando nosotros definimos el espacio W2P de omega, pedimos que sean funciones en W1P, cuyas derivadas también pertenecen a W1P. O se puede pedir que pertenezcan acá y todas las derivadas de orden 2, ¿sí? Y además se pide que las derivadas de f con respecto a xi y con respecto a xi j pertenezcan a LP. ¿Verdad? Porque tenemos 2, necesitamos derivadas de orden 2. Entonces, cuando tomamos la norma en este espacio, dijimos la norma de F en W2P es igual a la suma de todas las derivadas de orden alfa hasta 2 de alfa de F a la P y luego tomamos a la 1 entre P. Esto es la integral sobre omega, ¿verdad? Aquí estamos considerando todas las derivadas. Todas estas derivadas de orden 2 son las derivadas cruzadas. Lo que me dice este resultado del que está en el Gilbert-Trudinger es que esta norma, pues la puedo acotar por la norma del laplaciano, o sea, el laplaciano son las derivadas, pero no son las derivadas de orden 2, pero solamente respecto a la misma variable. Y aquí estoy escribiendo las derivadas cruzadas, ¿sí? En W10 de P, si omega es acotado, que es la hipótesis que tengo acá, tenemos la desigualdad de Poincaré también. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la norma, las derivadas de orden 0, que es la norma de U en LP, está acotado por la norma del gradiente en LP, y a su vez, pues vamos a tener que está acotado por el laplaciano. Entonces, podemos trabajar con la norma como la norma del laplaciano en LP. Bueno,
Entonces, vamos a ver qué pasa con la regularidad de LP. En LP sí trabajamos con el problema de Poisson, pero mi función F pertenece a LP. Pues lo que vamos a tener es una solución única que pertenece justamente a este espacio. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Como estamos en un acotado, podemos primero trabajar en el caso 1 menor que P menor que 2. Y vamos a considerar, ¿se acuerdan de las sucesiones regularizantes? Entonces yo tomaba la convolución de una función con phi sub m, que era una función de clases infinito, tomaba la convolución y vimos que se tenía una convergencia en LP. Entonces, tengo una ecuación de Poisson con un segundo miembro en LP. Entonces, pues tomo una sucesión de ecuaciones que resuelvan el problema, pero regularizando la FM. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues que en este caso, FM converge a F en LP, P está entre 1 y 2, ¿sí? Y además sabemos que L2 está contenido en LP de forma continua, y eso es porque estamos, ¿se acuerdan esta inclusión, no? Los LP mayores están contenidos en los LP menores si estamos en conjuntos de medida acotada, al estar en un conjunto acotado de medida finita. Si estamos en un conjunto acotado, la medida del conjunto es finita. Entonces, ¿qué pasa? Los FMs, como son regularizaciones de F, pertenecen al E2. Y podemos trabajar con estos problemas de Poisson que ya sabemos resolver. Es decir, ya tenemos una solución débil en haga 1, 0 para cada FM, ¿verdad? Podemos multiplicar por potencias P-1 a mi ecuación y eso tiene perfecto sentido porque estamos tomando lados derechos más regularizados, ¿verdad? Y ¿quién es? Esto es simplemente F por la íntegra Fm por el laplaciano de UM a la P-1 y eso lo estamos integrando. Aquí puedo utilizar la desigualdad de Helder. Esto es menor o igual, perdón, aquí se me fue es menor o igual que la norma de FM en LP por la norma de Laplaciano de UM a la P-1 en LP', ¿sí? Pero hay que ver, tenemos la relación con los exponentes y justamente P' por P-1 vale P. Entonces, eso nos dice que Laplaciano de UM en LP a la potencia P está acotado de esta manera, ¿sí?
Y por tanto, tenemos que Laplaciano de UM en LP está acotado por la norma de FM en LP y eso acota el resultado que les mencioné del Gilbert-Trudinger, me dice que estamos acotando a la norma de UM en W2P. Entonces hemos conseguido una sucesión acotada en este espacio y podemos extraer una subsucesión que converge, bueno, nunca hablamos de este tipo de convergencia, pero se llama convergencia débil en este espacio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a converger cuando yo multiplique por funciones en el espacio dual. Entonces, en particular, puedo multiplicar por funciones de clases infinito con soporte compacto. Esto que estoy haciendo acá me va a decir que el laplaciano de UM por phi va a converger en algún sentido y esto me dice que integro por partes, aquí puedo integrar por partes, pues esto es el gradiente de UM punto el gradiente de phi y esto es FM por phi. Esta convergencia la voy a tener, esto, la FM estaba en LP, ¿sí? Y convergía a LP, entonces esto va a converger a la integral de F por phi y por esta convergencia tengo que esto converge aquí, ¿sí? Es decir, la U me resuelve menos laplaciano de U igual a F en el sentido débil, ¿sí? Y U vale 0 sobre la frontera. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos que, en particular, U, ya sabíamos que pertenecía a LP, ¿sí? El particular, su gradiente, en el sentido de distribuciones, pues pertenece a LP, y además su laplaciano en el sentido de distribuciones es igual a una función en LP, es decir, voy a estar en este espacio, ¿sí? Que es lo que queríamos ver. Bueno, en este caso usamos el hecho de estar en P menor que 2. Si estamos en P entre 2 a infinito, pues lo que vamos a usar es el exponente crítico de Sobolev. Entonces, como estamos en dominios acotados, si F está en LP, está en L2, entonces si estamos en L2, estamos en Haga 1, ya vimos que estábamos en Haga 2, ¿sí? Y entonces podemos trabajar con las inclusiones de Sobolev para Haga 1, ¿sí? Entonces sabemos que estamos en L2 estrella, ¿sí? ¿Qué tenemos? Bueno, pues vamos a tener nuevamente que el resultado va a ser válido en L2 estrella y acotamos de esta manera, ¿no? Entonces la
solución va a estar en este espacio, va a estar en W2, 2 estrella, intersección W10, 2 estrella. Y volvemos a iterar. Entonces ya crecimos la potencia al LP a donde pertenece. LP, si ya 2 estrella es mayor que P, ya tenemos el resultado. Y si no, volvemos a iterar el procedimiento, pero en el 2, en el estrella de 2 estrella. Es decir, lo que vamos a hacer es iterar sobre 2 estrella la J hasta que en algún momento pasemos la P o incluso pasemos la dimensión y entonces la función va a ser continua hasta la frontera y vamos a lograr llegar al espacio que deseamos. En fin, es un proceso más lento, se tiene que ir como iterando el procedimiento, pero vamos a llegar a tener las soluciones en este espacio. Bueno, por hoy es todo y nos vemos segunda-feira para ya hablar de lo que les comentaba. Vamos a hablar de espacios de Wagner. Y vamos a hablar de ecuaciones de evolución. Ecuación del calor. Y un poco con la ecuación de ondas, que son ecuaciones que ustedes ven en la frontera vale 0, y aquí tenemos U de 0 es U0, U sub T de 0 es U1. Aquí tenemos una variable que es el tiempo. Aquí este laplaciano es el laplaciano que acabamos de ver, es el laplaciano nada más que depende de la variable espacial de X. Y podría poner aquí esto, ¿no? O sea, depende únicamente del espacio, pero pues vamos a tener que trabajar ya no en solamente este espacio con derivadas en el sentido de distribuciones que pertenezcan a L2 y esto, sino tenemos que ver qué sucede con la función como función respecto al tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de derivadas vamos a trabajar? Bueno, esos espacios son lo que se conoce como espacios de Wagner. Y bueno, vamos ahí a plantear las soluciones de este tipo de ecuaciones de evolución. Bueno, muy obrigada. Pues ya hemos terminado por hoy.